El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me apasiona, que es la parte del proceso de integración latinoamericano. De hecho, el tema del proceso de integración latinoamericano no es un tema nostálgico o es un tema que deberíamos hacerlo porque somos hermanos latinoamericanos, sino porque es un tema realmente pragmático para aumentar la velocidad de desarrollo de cada una de nuestras economías. Personalmente pienso que existe una oportunidad fantástica para que algún país, para que algún sector privado o incluso la ciudadanía tome un liderazgo para empujar el proceso de integración latinoamericano en función de mejorar justamente nuestro bienestar general. Y en ese sentido debo comenzar diciendo que el proceso de integración latinoamericano no es algo nuevo, no es algo de los últimos 70 años, no es algo de los últimos 200 años, sino que posiblemente comenzó mucho tiempo atrás. Y aquí, básicamente, en el cuadro algunas evidencias. Por ejemplo, existen evidencias arqueológicas sobre que los aztecas, los mayas y los incas hacían algo de intercambio comercial. Por ejemplo, la incidencia de algunos productos encontrados en México o, por ejemplo, el mismo cacao, que existe una discusión entre dónde realmente procede, nos darían pistas de que existió realmente un tema de intercambio cultural y un intercambio cultural realmente consolidado. Por ejemplo, en el tema del Tiahuanaco, que fue una cultura extraordinaria que se extendió en Chile, Argentina, Perú y Bolivia, también se puede ver un tema de una incidencia cultural que se evidencia en la producción de papa. La producción de papa, por ejemplo, comenzó en el norte de Chile y en el sur del Perú, y claro, se difundió de forma extensa en Sudamérica en función de los intercambios culturales y comerciales. O, por ejemplo, lo que viene a ser la parte en el Asia-Pacífico de las evidencias arqueológicas de comercio realizados desde Manta a lo que viene a ser la parte mexicana y Centroamérica, o incluso al sur de Perú, con el uso de la concha spondylus, que era una especie de coinaje universal, es decir, una forma de pago que en los tiempos antiguos pues se producía. Claro que hay que comentar que también la concha spondylus tenía un efecto netamente religioso o netamente también pues cultural, pero lo importante es comentar que se extendía en gran parte de América Latina como un bien preciado. Lo interesante es entonces en el primer proceso de integración que las culturas antiguas también realizaban comercio y realmente también hacían intercambios culturales que se pueden evidenciar en museos o leyendo un poco de historia. Después de lo que viene a ser la parte de ese extenso tiempo donde América estuvo aislada del planeta, se realizó pues el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y 2 años más tarde se firma el Tratado de Tordesillas. Y es algo sumamente interesante e importante comentar el tema del tratado porque muchas personas de América Latina no lo conocen. Quizá la gente de Brasil lo conoce un poco más de forma profunda y quizá algunas personas en el sur del continente, especialmente en la parte de Uruguay o Argentina. Pero en forma general, en algunos países que he visitado en América Latina no se conoce este tratado, que quizá es el más importante para entendernos como naciones. Cuando Colón vuelve de su viaje y se va a dar pues un tema de qué pasó en este descubrimiento, pues comenta a los reyes portugueses que encontró América. Después de justamente de esta evidencia, los reyes católicos hablan con el Papa para que él divida el planeta. Y en temas generales, el planeta pues se dividió en lo que ustedes ven acá. Toda América, para lo que viene a ser la parte de Castilla, incluyendo la parte un poquito después de Filipinas, que también fue pues colonizada por España, y la parte, hablemos de África, un poco de lo que viene a ser el sudeste asiático, para la parte de Portugal. Y es algo sumamente interesante este acuerdo, porque miren dónde está el actual Brasil. Era un tema pequeñito, en lo que viene a ser la parte que nosotros pues lo conocemos como un mega casi continente. Pero en principio Brasil tenía o Portugal tenía este pedacito. Y otro tema interesante que hay que comentar es que España no necesariamente fue el que colonizó América, sino fue Castilla, ya que el reino de Castilla era un reino adicional a lo que viene a ser el reino de Aragón. Entonces eran reinos distintos que después se unen como España, claro que sí, pero en su momento fue Castilla la que realmente colonizó América. Y es algo sumamente interesante que después de algunos siglos, esto es lo que sería la integración de la época colonial latinoamericana. Como ustedes ven, pues Brasil o el expansionismo portugués
va hacia muchos lados, realmente a la mayoría de lo que viene a ser Sudamérica. Y claro, lo que viene a ser la integración en la parte de la colonización fue enfocado en virreinatos, por ejemplo, el virreinato de la Nueva España, que es el actual México, Nueva Granada, ¿verdad? Ecuador, Colombia, Perú, ¿verdad? Río de la Plata y las capitanías, ¿verdad? De lo que viene a ser la parte de Venezuela o la parte de la Capitanía General de Guatemala o Chile. Pero es sumamente interesante que este pedacito, hablemos de lo que era Brasil, se extendió a todo esto en lo que viene a ser el Tratado de San Ildefonso, que a la final se firmó en Uruguay, que es uno de los países más significativos en lo que viene a ser la parte de esta división entre las colonias de Portugal y España, ya que siempre se quiso que Uruguay sea parte, hablemos del imperio portugués. Pero claro, fueron los mismos esfuerzos y esta necesidad de existir como tal que hizo que el actual Uruguay pues exista. Muchas personas dicen que no, que realmente fue la incidencia de un estado tapón para evitar problemas, creado con lo que viene a ser la incidencia de Inglaterra, pero no, para mí realmente fue un tema de las mismas personas, el mismo deseo de libertad, el mismo deseo realmente de existencia, el que hizo que en su momento pues Uruguay sea lo que es actualmente. Realmente es un tema sumamente fascinante porque se entiende la división entre Brasil y lo que viene a ser la parte de España. Un poco más adelante también hay que comentar que cuando Estados Unidos se declara independiente, Inglaterra pues promueve la integración de los estados o sus excolonias y por eso se forma Estados Unidos de América con las 13 colonias originales. Mientras tanto, cuando Inglaterra promueve la libertad de las colonias españolas, Inglaterra promueve más bien la división en varios países. No voy a decir que solamente Inglaterra promovió este tema y por eso, y por Inglaterra tenemos 22 casi países de América Latina, no. También entró un poco el tema de caciquismo, es decir, cada persona, cada político en esa época de América Latina pues quería tener su propio reinado, pero en general es un poco importante comentar que mientras Inglaterra promovía la unión de sus colonias, ya que al final llegaría a ser su mejor aliado, no solamente comercial, sino también geopolítico, en el caso de América Latina, pues promovía la división en varios países. Y esto básicamente era un tema porque España unida, o España con unas ex colonias independientes fuertes, o una gran nación, hablemos latinoamericana, pues quizá era un rival comercial para los planes de una Inglaterra industrial que se venía a venir. Y básicamente eso es lo que sucedió. Nuevamente no voy a decir que por Inglaterra tenemos varios países y por Inglaterra tenemos, hablemos de esta variedad, hablemos de repúblicas, pero sí hay que entender que sí hubo un tema de promoción en ese sentido. De hecho, hay que entender que gran parte de lo que viene a ser la parte de la liberación o la independencia de América fue una especie de guerra civil entre españoles. De hecho, yo creo que es un error por parte de Bolívar el declarar, por ejemplo, la guerra a muerte hacia España, ya que él en sí mismo era español, sus padres eran españoles, su esposa fue española, y claro, esta guerra a muerte provocó realmente una violencia sin par en lo que viene a ser esta independencia que no tenía razón de ser si es que realmente se hubiera pues aceptado la Constitución de Cádiz, que básicamente daba muchísimas alternativas o una especie de un Commonwealth español que lamentablemente no fue reconocido en su momento por el rey español que había retornado después de la invasión francesa a España. Pero bueno, en todo caso, la historia es esta. La integración en la época de colonia existía, ¿verdad? Los virreinatos fungían como un tema de un rey. El virrey era el rey, hablemos de su virreinato. Y era una especie de un estado federal, ¿no? Donde todos daban cuentas a la corona. Y también algo interesante que hay que comentar, que la colonización de América Latina también se dio en gran medida a nivel privado. Fue una de las primeras asociaciones públicas y privadas de la historia, ¿no? La corona, como tenía grandes necesidades hablemos, de inversiones, que no se podía dar el lujo de hacerlas, concesionaba la exploración a varias personas o emprendimientos privados, lo cual realmente es bastante interesante. Hay que comentar también que no existe tal
destrucción de las culturas ni una mortandad enorme por parte de España. Más bien lo que existió fue un mestizaje realmente de culturas, que es lo que actualmente vivimos. Y lo cual es precioso, ¿no? Cada vez que alguien consume un plato típico de cada uno de los países latinoamericanos, está consumiendo ese mestizaje, está viviendo esa cultura que realmente fue producto de este descubrimiento de América que se dio en 1492. Algo interesante también que hay que comentar, que este tema de que hubo una matanza generalizada no fue tal, más bien lo que sí existieron fue pandemias generalizadas por este intercambio de los virus y enfermedades que venían de Europa, y claro que mataron muchísimas personas, y al revés. También hubo muchísimas personas que murieron en Europa, ¿verdad? Y que se contagiaron de algunas enfermedades que eran netamente americanas. Fue quizá la primera pandemia mundial, la primera tema que realmente el mundo viviría después, como la gripe española o la gripe N1H1 que también actualmente estamos viviendo. Eso es parte de lo que viene a ser los intercambios y los flujos migratorios. Pero comentando un poco más allá de la parte colonial, hay que comentar también que a nivel logístico existía integración. Por ejemplo, a mí me encanta una aventura que se dio en la mitad, casi un poquito más del siglo XX, que se llamaba Kon-Tiki, que quería justamente evidenciar que las antiguas civilizaciones americanas pudieron haber hecho intercambios muchísimo más allá de lo que vienen a ser sus costas. Y claro, Kon-Tiki lo que realizaba era la aventura de conectar Perú con lo que viene a ser la Polinesia, lo cual era sumamente interesante, ¿no? Evidenciar en una pequeña barca con la tecnología pre-española y llegar a esas instancias fue algo extraordinario. De hecho, era la demostración que era posible. Por eso algunos historiadores un poco apócrifos, ¿verdad?, mencionan que esta gran exploración que se dio por parte de los incas, no solamente en Sudamérica, también llegó a Centroamérica y también incluso tan lejano como la isla de Pascua. Por eso en Pascua se dice que gran parte de los monumentos no solamente es de la cultura interna, sino también tuvieron mucha influencia incaica. Eso es un poco apócrifo, yo creo que a futuro se dará evidencias reales a nivel arqueológico, pero es algo que tomar en cuenta. La logística también fue un tema global mucho antes del tema de Colón. Y claro, ya en la parte del descubrimiento de América, en cambio se dio temas como por ejemplo el galeón de Manila, que es algo sumamente similar a lo que actualmente pasa en el Pacífico, donde existe el 80% de todo el comercio mundial. El galeón de Manila conectaba México con Filipinas y en teoría unía no solamente a estas dos naciones ahora, sino estos dos continentes, tanto América como a el Asia, lo que actualmente también sucede y realmente, como les comentaba, el 80% de todo el flujo comercial se da. Lo interesante era que este galeón de Manila llevaba riquezas, tecnología y cultura que antes era inimaginable pues conectar. Por eso los piratas ingleses decían, si algún deseo tenían, pues era de capturar un galeón de Manila, ya que era una riqueza extraordinaria, y no solamente en productos, sino también justamente en esta cultura que se iba conectando cada vez más a nivel mundial. Actualmente tenemos los Malancamax, que son algo fantástico. Los Malancamax son estos gigantescos barcos que llevan alrededor de 18,000 containers y que conectan el mundo en función logística. Se llama Malancamax porque va por el estrecho de Malaca, cerca de lo que viene a ser la parte de las islas de Indonesia. Lo interesante es que el Malancamax cada vez será reemplazado por barcos mucho más grandes y que se manejarán posiblemente solos, ya que la tecnología de información y comunicación, geoposicionamiento global y la inteligencia artificial nos darán esas posibilidades. Es decir, cada vez más tendremos más flujos comerciales que nos considerarán en un tema de globalización. Y bueno, ¿qué pasó entonces después de lo que viene a ser esta primera iniciativa de integración que era hecha por nuestras culturas ancestrales, después en las colonias y después, pues, qué pasó en la integración republicana en América Latina? Pues como les comentaba, esta fragmentación que fue alentada por nosotros mismos y también pues por Inglaterra, cosa que no sucedió en Estados Unidos, pues se dio un poco como esa nostalgia o esa sensación de que debíamos unirnos nuevamente. Y así, por ejemplo, se dio la República Federal Centroamericana, que es la actual Centroamérica.
Hay que reconocer que si existe alguna forma de integración regional eficiente o mejor, viene a ser el actual mercado común centroamericano y la CIECA, que es el Sistema de Integración Centroamericano. Realmente ellos han avanzado bastante bien en lo que viene a ser la parte de movilidad de productos, de servicios, de personas, de sistemas logísticos e incluso cadenas de valor. Realmente es un tema admirable que requiere algo de profundización en algunos temas actuales, pero en forma general siempre ha existido la voluntad, yo diría, comercial y política de hacerlo. La República Federal Centroamericana fue una iniciativa sumamente interesante que después se fue desagregando, pero Centroamérica no solamente comparte una posición geográfica común, sino también una cultura muy, muy interesante, muy densamente similar, igual que nosotros, por ejemplo, los países andinos, pero también problemáticas similares. Por ejemplo, quizá en Sudamérica no se lo conoce mucho, pero William Walker, que lideraba un ejército privado llamado los filibusteros, intentaron durante varios años pues conquistar un país centroamericano para que después este sirva como un nuevo estado de Estados Unidos. Esto nunca llegó a darse, ¿no? Pero muchos de los países centroamericanos tuvieron este problema o esta problemática, que lo sufrieron muchísimo. Por eso la palabra filibustero sigue siendo peyorativo en varios países de Centroamérica y, por ejemplo, Costa Rica se siente muy orgulloso de haber ganado a esta persona que intentaba pues, hacer una especie de colonizaje privado extendiendo justamente las fronteras de Estados Unidos. De hecho, William Walker era una persona interesante, una persona muy educada y claro, su visión era un poco la visión monroísta de que, bueno, América para Estados Unidos, cosa que ya no cabe en el siglo XXI, pero en esa época realmente era una doctrina muy centrada en algunos sitios de Estados Unidos. Y claro, eso sucedió en Centroamérica. Esta República Federal Centroamericana después se dividió en las repúblicas que actualmente conocemos y claro, el sistema de integración funciona bastante bien dentro de, de este sistema pues, centroamericano que actualmente vivimos. De hecho, parte de lo que viene a ser el futuro, hablemos de esta consolidación de integración que existe en Centroamérica, vendría a ser la expansión al Caribe y claro, la unión o la convergencia con Sudamérica y México para que realmente esto tenga mejores frutos y se vaya expandiendo durante el tiempo. En lo que viene a ser Sudamérica, quizá una de las más importantes interacciones de integración, viene a ser lo que es la Gran Colombia, ¿no? Que realmente antes solo se llamaba Colombia como tal. Y es curioso que para muchos países de Venezuela, Colombia, Ecuador o en general Sudamérica, esta Gran Colombia es pues muy conocida, pero para México, para Centroamérica o incluso para Argentina o el caso paraguayo y uruguayo, es un poco desconocido. Es decir, que es una integración de historia que también requerimos pues comprender. De hecho, yo creo que existe una gran deuda en el sistema educativo general de Latinoamérica que debe comenzar a estudiar la historia latinoamericana no en América, sino en Europa, esencialmente conociendo también la historia de España, ya que, y bueno, también de cultural, si queremos poner a Brasil como parte de América Latina, ya que este es un tema muy, muy interesante que nos va a decir de dónde venimos, de dónde procedemos y hacia dónde vamos. Es usual que los sistemas de educación latinoamericanos haga como un corte, ¿no? Muy brusco en lo que viene a ser nuestra historia solamente republicana. Y eso es un error, ya que nosotros somos tan indios como españoles. Y es un tema sumamente importante de conocer de dónde venimos. Y de hecho es algo sumamente fantástico si existe un hombre universal, vendría a ser este mestizaje indígena español, ya que España también tuvo pues estas migraciones y estas conquistas alrededor de su historia, ¿no? Cartagineses, griegos, romanos, godos, visigodos, moros, anglosajones. Es algo fantástico realmente haber venido de ese lugar y haber tenido este mestizaje en esta América que estuvo aislada durante varios milenios. Pero en todo caso, volviendo al tema de integración, esta idea de la Gran Colombia era una idea de Francisco de Miranda, que Francisco Miranda yo creo que es el latinoamericano más importante que ha existido, quizá junto con la visión de Olmedo, porque Francisco Miranda se imaginaba realmente un país federal que era toda América, ¿no? Y le llamaba Colombia, pero no solamente la Gran Colombia como tal, esos tres países, realmente cuatro junto con Panamá,
sino se imaginaba a México junto con Centroamérica y junto con Sudamérica en este gran país federal llamado Colombia. Y claro, nunca se dio. De hecho, Francisco de Miranda después fue entregado por Bolívar a las tropas españolas y bueno, murió en la cárcel. Después Bolívar tomaría sus enseñanzas y seguiría con el sueño que se consolidó durante 8 años. Esta forma de integración tenía Venezuela, Colombia y bueno, el estado de Quito, que le llaman también el estado del sur, junto con Panamá, que si bien era de Colombia, hay algo que hay que recalcar. Panamá siempre tuvo su dinámica propia. Panamá en sí mismo fue siempre muy diferente realmente a Colombia como tal. Más bien era una cuna interesante de varias naciones, de varias culturas, porque siempre fue un paso importante a nivel de comercio, y más aún después del Canal de Panamá, que el Canal de Panamá fue hecho por los americanos después que los franceses pues dejaron este emprendimiento batidos por un mosquito. Y claro, es impresionante, ¿no? Como el mismo constructor del canal de Suez, que es otro de los canales importantísimos del planeta, haya tenido este fracaso por un pequeño insecto. Pero bueno, los americanos hicieron esta inversión y actualmente los panameños hacen la inversión y el manejo y la expansión de este canal, lo cual realmente es bastante importante. Pero bueno, lo importante que les quería comentar es que Panamá siempre tuvo su dinámica propia, no necesariamente era parte constitutiva de Colombia, es igual que Ecuador. Mucha gente en algunos países dice, bueno, pero ¿y Ecuador de dónde? Ecuador también tenía su propia visión, su propia iniciativa. De hecho, si uno lee la constitución de la provincia libre de Guayaquil, la provincia libre de Guayaquil era una de las constituciones más interesantes de América Latina, era muy libre, era muy de comercio, muy del mundo, y claro, lamentablemente no tenía la provincia libre de Guayaquil suficientes recursos ni económicos ni militares para dar la libertad pues a Quito y Cuenca para consolidarse en un solo país y tener su propia iniciativa. Es por esto que tanto San Martín como Bolívar pues toman la iniciativa de anexarnos como territorio. Sin embargo, si uno lee un poquito más la historia, creo que Ecuador nace realmente de esta ideología de la provincia libre de Guayaquil, que tiene muchísimo de la provincia de la Constitución de Cádiz, un vanguardismo muy, muy positivo. Y eso hay que rescatar, porque a veces decimos, bueno, nosotros somos gran colombinos, somos, a ver, algunas personas dicen, bueno, Guayaquil está cerca de Lima, otros dicen, no, nosotros somos cerca de Bogotá, etcétera. Pero realmente si uno se pone a investigar un poco más, Ecuador creo que es uno de los pocos países que tenía un norte bastante definido en esta constitución de la provincia libre de Guayaquil, que era irnos al planeta, irnos al mundo en función de comercio. Y bueno, esta forma de integración republicana de 4 naciones se fue pues diluyendo durante el tiempo. De hecho, primero fue Venezuela con Juan José Páez. Y Páez básicamente es el primer presidente de Venezuela y siempre quiso ser eso, ¿no? Siempre quiso tener su Venezuela propia. Nunca creo pensó en un integracionismo como tal. Creo que le faltaba un poco de estudios, ¿verdad? Cosa muy distinta que lo que pasaba con la parte de Santander en Colombia, que en cambio él era un poco más de vamos a hacer de Colombia hacia la periferia, ¿no? Entonces, claro, quizás su equivocación era pensar que todo era Colombia, cuando realmente existían marcadas diferencias en Venezuela, marcadas diferencias en Panamá y marcadas diferencias también en Quito. Un país federal quizá hubiera funcionado mucho mejor, ¿verdad? Que lo que viene a ser un centralismo bogotano tan fuerte que realmente terminó siendo pues este fraccionamiento de repúblicas. Panamá, como les comentaba, siempre tuvo su propia visión. De hecho, algunos panameños están a favor de ser parte de la Gran Colombia, otros no. También República Dominicana también estuvo en ese dilema. En algún momento República Dominicana pudo haber sido parte de la Gran Colombia. Y bueno, Ecuador como tal, que siempre se sintió con ese tema de, bueno, quizá teníamos nuestro propio plan país, ¿verdad? Y de hecho es algo interesante que este plan país también era en función de lo que pasó en el primer grito de independencia para Ecuador. Y voy a decir para Ecuador porque, claro, existen también algo, gritos de independencia similares, por ejemplo, en la parte de Bolivia o en la parte, vemos, Chuquisaca, ¿verdad? Y en la parte también pues en Argentina como tal. Pero en el caso ecuatoriano, la matanza esta de los próceres, hablamos de 1810, como que deja esa problemática, ¿no? De hacer un nuevo proyecto en función de estas personas que quisieron tener un país libre. Y ojo, quisieron tener un país libre
porque no se sentían identificados con el rey que era francés, porque recordemos también, pues, España fue invadida por Francia, y de hecho fue invadida también en un tema medio curioso, porque España deja entrar las tropas francesas que en teoría iban a Portugal. Y bueno, Napoleón con su, eh, hablemos de excesivo, ¿verdad? Nivel de conquista, pues se quedó en España y puso a su hermano como rey durante algún tiempo. Qué pena que la Constitución de Cádiz pues no se iba adelante, ya que era una ley fantástica, una constitución interesante y quizá hubiéramos sido parte de un Commonwealth como el que actualmente tiene Inglaterra con Canadá, con Nueva Zelanda o Australia. Pero bueno, la historia es así. En lo que viene a ser la parte de otra forma de integración en la parte republicana, también está la parte de la Confederación Peruana-Boliviana. Y la Confederación Peruana-Boliviana se da porque, claro, Perú tenía parte de lo que es actualmente Bolivia. De hecho, era un solo país, ¿no? O se consideraban como un solo país. Es las presiones y la gratitud, hablemos del pueblo boliviano para con Bolívar, lo que hace realmente que el Alto Perú que se llamaba, pues se divida en lo que es Bolivia y después Perú. Pero tuvieron la intención de estar unidos. Esta confederación realmente dura muy poco tiempo y de hecho después quiere ser forzada y cuando las cosas son forzadas, pues no funcionan. Y de hecho por eso justamente existe esta guerra peruana-boliviana y que al final pues hace que estas dos naciones que son muy similares, que tienen temas importantes de historia común y temas como esos, pues no llega a consolidarse. De hecho, después existe una unión para una guerra, que es la Guerra del Pacífico contra Chile, pero aún así que existió justamente esta unión para hacia un tercer país, pues no se logra realmente después a mantener una unión como tal, como la que se tenía pensada en esta Confederación Peruana-Boliviana, que básicamente era la unión de dos países que tradicionalmente también pues estuvieron unidos en la época colonial. Y aquí existe otra forma también de integración, que eran las provincias unidas del Río de la Plata, ¿verdad? Que era algo interesante, que era lo que es Uruguay, parte de lo que viene a ser la parte de Argentina, algo de lo que viene a ser Paraguay, y claro, también lo que es Uruguay en la actualidad. Ahí había un tema interesante que por qué no siguió adelante esta parte de esta integración latinoamericana ya en la época republicana, es porque existía este sentimiento de centralismo por parte de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires siempre se pensó como la capital de todo. Y claro, esta capital de todo evitaba justamente que los demás países tengan sus propios crecimientos o las demás regiones tengan sus propios crecimientos. Esta centralización argentina en Buenos Aires hizo que realmente esta confederación, más bien esta federación era poderosa, se vaya pues diseminando durante el tiempo. Al final hubo estos periodos de crecimiento extraordinarios en Argentina y en Uruguay que hizo pues consolidar esta posición de países independientes. Pero en general, realmente esta también es otra de las grandes posibilidades de integración muy poderosa, ya que en ese sector actualmente, por ejemplo, existe la mayor concentración de producción de soya, de gas y también de algo de lo que viene a ser la parte de petróleos, un poco más abajo, en lo que viene a ser Argentina. Pero en todo caso es un factor bastante rico, bastante de desarrollo que lamentablemente no llegó a consolidarse o mantenerse durante el tiempo. Por factores políticos, por factores de centralización. La centralización a veces no es buena, tampoco creo en sistemas federativos de países pequeñitos como en el caso ecuatoriano, pero en estas regiones gigantescas o con dinámicas pues un poco más extensas pues son necesarios, son posibles. Pero en todo caso les quería comentar que la integración también se dio en la época republicana de nuestros países, con lo que viene a ser Centroamérica, con lo que viene a ser la Gran Colombia, con lo que viene a ser la Confederación Peruana o las Provincias Unidas del Río de la Plata, que realmente fueron experimentos bastante interesantes, bastante importantes, que lamentablemente tuvieron una corta vida, pero en algún momento pues quizá se podría volver a comentar o quizá se debería volver a proponer. Lo interesante es ya en el siglo XX, donde después de varias reuniones que fueron un poco de fracaso, ¿verdad? Sobre todo los congresos panamericanos que involucraban también Estados Unidos y Panamá, donde se pensaba unir
otra vez a lo que viene a ser Latinoamérica como una especie de unión aduanera, o donde, por ejemplo, se plantearon temas importantes como la ruta panamericana, que fue planteada realmente en Buenos Aires, pero fue planteada por Estados Unidos, que conectaba Alaska con Buenos Aires, con una gran vía que se extendía por parte de todo el Pacífico y después cruzaba los Andes. Pues llegó el momento de decir, bueno, tenemos que tener una institucionalidad más fuerte para integrarnos. Por cierto, el tema de la Panamericana es importante comentar porque después de esta carretera Panamericana, que ya tiene 110 años de existencia como idea, no ha habido ninguna otra idea o alguna otra iniciativa similar, ¿no? O sea, eso hay que entender que es sumamente importante volver a retomar esos temas. Sobre todo por un tema que es la necesidad de infraestructura, la necesidad de trabajo y la necesidad de direccionamiento de ahorro desde la región a proyectos que pueden ser como estos. Por ejemplo, un ferrocarril pacífico sería algo extraordinario. De hecho, existe la tecnología para hacerlo y la energía para hacerlo, porque gran parte de los países que están con costa en el Pacífico, que podrían después tener una conectividad hacia lo que viene a ser desde Santiago hacia Sao Paulo, que es donde es el 70%, por ejemplo, del PIB sudamericano, podría darse, porque muchos de los países ya tienen, por ejemplo, suficiente energía eléctrica para exportar. Y eso es importante para los ferrocarriles eléctricos, que básicamente son tecnología que ya tienen 70 años, ¿no? O sea, el Shinkansen japonés, que llega a velocidades muy, muy rápidas, de 300, 400 kilómetros por hora, ya son tecnologías pues muy, no digo básicas, pero tienen alrededor de 70 años. De hecho, el Shinkansen me parece que es de 1954. Pero en todo caso, continuando un poquito hacia adelante en la historia, después de esta fallida integración en las repúblicas, llegamos a la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que pasó después. El mundo se da cuenta que necesitábamos unirnos para tener desarrollo, y si existe desarrollo, en teoría, no va a haber guerras. Y bueno, las guerras continuaron, pero no al nivel de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo es algo interesante de que la guerra comienza a cambiar de forma drástica por la parte de la tecnología. De hecho, por ejemplo, en el caso sudamericano, la primera vez que se utilizó tecnología para un tema bélico fue en el año 1941, cuando Perú invade Ecuador para terminar con el conflicto que se tenía de límites. Y es la primera vez, por ejemplo, que se utilizan tropas aerotransportadas. Es la primera vez, por ejemplo, en Sudamérica que existe un bombardeo, ¿no? Es un tema que hay que comentar también y hay que conocer en la historia, porque muchas personas en el mismo Ecuador no conocen que, por ejemplo, Machala, que es una ciudad ecuatoriana, fue bombardeada por Perú, y claro, también se utilizaron estas tropas aerotransportadas por primera vez como una forma de tecnología para invadir otro país, y eso fue realmente la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es algo curioso que haya acontecido, ¿verdad? Tomando en cuenta que los dos países eran aliados de Estados Unidos. Pero en todo caso, después de la Segunda Guerra Mundial y viendo que la tecnología podría destruir el mundo, sobre todo por el uso de las dos bombas atómicas en Japón, pues se toma la decisión de que hay que hacer comercio para el desarrollo. El desarrollo realmente va a ayudar a tener un mundo más pacífico. Hay que entender también que en ese momento existía la Unión Soviética y claro, China como las dos grandes poderes emergentes en lo que viene a ser la parte del socialismo y el comunismo. Y claro, Estados Unidos también tenía que hacer algo para evitar su avance, como era, hablemos en ese momento, el inicio de la Guerra Fría. Y en ese sentido, pues se crean algunas instituciones internacionales, pero para América Latina se crea algo extraordinario, que es la parte de institucionalización para la integración. En ese sentido, se crea la OEA, y la OEA se crea en función de tener un soporte político donde dialogar y tener justamente una dirección hacia dónde queremos ir en función de integración. Ya que la integración, como les comentaba, no es un tema nostálgico ni de hermandad, sino es un tema de desarrollo y crecimiento económico. También en este mismo año se crea la CEPAL, lo cual es interesante comentar porque la CEPAL es, yo diría, la organización más importante de América Latina, ya que existe la posibilidad de que ellos sean la luz para las políticas económicas, fiscales, comerciales, tecnológicas y sociales. De hecho, para eso fue creada. Una organización mundial, pero con carácter regional, fundada justamente para ser luz en tecnología, crecimiento e integración
para lo que vendría a ser justamente el desarrollo de América Latina. Y ahí hay algo interesante que hay que comentar, que es Prebisch, que es un economista fantástico, el que justamente da el impulso a esta organización. Y después de él posiblemente no exista ningún otro personaje que llegue a proponer tan de forma directa, tan de forma técnica, sin miedo, sin tener este tema de voy a perder privilegios, sino realmente decir las cosas como son a cada uno de los países. Me parece que realmente después de Prebisch, esta ausencia es parte de lo que debería darse en los próximos años para que la integración vuelva a ser lo que se tenía pensado y que vuelva a profundizarse los temas. Adicionalmente de la CEPAL, 10 años más tarde, se crea el BID. Y es algo interesante por qué se lo crea, porque claro, cuando uno hace una política, hace un derecho, hace una iniciativa, tiene que ser fondeada. Y estos fondos provenían justamente de este banco, lo cual es interesante comentar que se complementaba muchísimo en esta propuesta que se dio 2 años más tarde, que se llamaba la propuesta de la Alianza del Progreso. Y es algo sumamente interesante que esto sucedió en el año 61 y esta propuesta, ¿no?, que es de la Alianza del Progreso, se dio por parte de Estados Unidos. No necesariamente las propuestas a veces positivas se dan por parte de los propios países latinoamericanos. Esta propuesta era casi la iniciativa de un plan Marshall para América Latina y la incidencia que se pensaba era tener 20.000 billones de dólares para llegar a converger América Latina en función de lo que era Estados Unidos en esa época, ¿no? Esta propuesta fue liderada por Kennedy y de nuevo Uruguay es parte de la historia regional porque fue en Punta del Este donde se reunieron los presidentes. Lamentablemente Ecuador y Cuba fueron los dos únicos que no firmaron este tema y al final la propuesta de la Alianza del Progreso fue desanimada. Algunos países tuvieron alguna incidencia, recibieron recursos, algunos proyectos, algunos no. Y al final esta iniciativa para mí fue sumamente importante porque es la última vez que yo puedo encontrar por escrito una propuesta tan integral de convergencia. Claro, ponen indicadores de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo de infraestructura en función de la financiación del BID y del apoyo americano para que justamente América Latina salga adelante y converja. Después de esta iniciativa del año 61, personalmente, pues estaré equivocado, no encuentro ninguna otra iniciativa tan profunda y tan técnicamente planteada. Lo cual es fantástico que haya sido pues liderada en ese sentido y pues apoyada también por algunas otras instancias gubernamentales. Por la mayoría, diré yo, excepto estos dos países. Y bueno, volviendo al tema, se necesitaba un brazo comercial en América Latina y ese brazo comercial se llamó ALALC. Es decir, ¿quién ejecuta entonces la política comercial tomando en cuenta que la parte comercial es igual a desarrollo? Entonces, la ALALC como tal, que es la Asociación Latinoamericana para el Libre Comercio, pues se crea en el año 60, tomando en cuenta que el brazo para que el comercio fluya, tomando en cuenta la visión de tener un área de libre comercio en apenas 15 años, lo cual era fantástico como idea. Teníamos el apoyo y el dinero del BID, teníamos las ideas y el conocimiento de la CEPAL y el apoyo político de la Organización Mundial, perdón, de la OEA Comunicación, que es la Organización de Estados Americanos. Teníamos un sistema pues, de integración fantástico, una institucionalidad fantástica que realmente podía haber dado luces pues propuestas y planes de trabajo, y de hecho algunos los dieron, para que esta idea, hablemos de que el comercio da desarrollo, pues se consolide. Me encanta el eslogan, esta es una estampilla de ALALC del año 1960 y habla sobre el esfuerzo común para un destino mejor. Este destino mejor no es un tema lírico, es un tema que está escrito y es en función justamente de generar este acuerdo o este tratado de libre comercio general entre los países miembros, lo cual realmente era una área de libre comercio que funcionaba bastante bien. Lamentablemente por temas políticos, por temas también de geopolítica, la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos, que fue donde el ser humano estuvo más cerca de desaparecer, pues llevó a que por A o B circunstancias y claro, errores internos de cada uno de los países, esto no se logra realmente dar en los periodos planteados. De hecho, en el año 69, la comunidad andina, que en ese momento era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y también Chile, tomaron la decisión de salirse, no, pero hacer una forma, veremos, de una organización de integración adicional a la LALC, pensando que iban a ir más rápido.
Y bueno, realmente hubo temas muy importantes que se han desarrollado en Comunidad Andina, claro que sí, pero los logros tampoco no son lo que se esperaba. Entonces, básicamente nos dividimos para tener unos logros iguales o similares a los que tuvo ALALC en su momento. A veces realmente dividir no es lo mejor que se podría dar. De hecho, una de las posibilidades al corto o mediano plazo sería que la comunidad andina se integre a lo que viene a ser la parte de Mercosur, y de hecho ese es el acuerdo 58-59 y actualmente 72 bajo el paraguas de ALADI, para que realmente esta área de libre comercio pues sea en Sudamérica, y después bajo el artículo 24-25 del Tratado de ALADI en 1980, pues se integra en otras naciones sin ser necesariamente miembros de esta organización que reemplazó a la LALC en 1980, lo cual es algo interesante de comentar, ya que la LALC cambia a la ADI en 1980 con, yo diría, algo que sí debió haber mantenido, que venía a ser la parte de los indicadores. O esta propuesta de decir, bueno, en tal año va a pasar esto, ¿no? Y eso fue, voy a decirlo muy francamente, quizá un error, porque si no se mide, no existe. Si no se tiene un objetivo específico, mesurable, alcanzable, realista con tiempo, pues no existe. Si no se sabe el ritmo de la integración, pues no existe. De hecho, la última vez que se sentaron los países para ver cómo estaba el ritmo de integración en el paraguas del ADI fue en el año 2009. Y si alguien comienza a escuchar los audios y ver justamente los informes, fue como que el plan es que no hay plan. No se tienen indicadores justamente o un año específico que diga, perfecto, tal año va a pasar la integración y en estas condiciones. Y es por eso quizá que se necesita una nueva agenda, un nuevo liderazgo, una nueva visión por parte de un país, por parte de un gremio empresarial o por parte de la ciudadanía, que nos vuelva realmente a revitalizar y se vuelva realmente a tomar en cuenta este tema de la institucionalidad de integración que existe y que actualmente también vivimos, ¿no? Que viene a ser la parte de OEA, Brazo Político, CEPAL y BID, junto con ahora ALADI, posiblemente, o las otras formas de integración que existen, ¿verdad? Para que dar nuevamente vida a esta integración de forma práctica. Porque si vamos a ver cómo estamos actualmente, existen como 15 organizaciones que dedican a la parte de integración, y quizá las 15 tienen agendas muy similares. Entonces hay que plantear también la parte de converger, integrar esas agendas, reducir quizá organizaciones, mezclar equipos de trabajo que son fantásticos y, claro, poner a la región en una sola dirección en función del bienestar de todos. Y bueno, un tema interesante también es que actualmente ya no tenemos solo un banco de desarrollo, tenemos dos bancos más de desarrollo y un fondo de convergencia que es el de Mercosur. Tenemos a CAF como tal, que es un banco fantástico, que ya no es solamente un banco andino, es un banco regional, y tenemos el Banco Centroamericano de Desarrollo, lo cual realmente también es muy positivo. Más banca de desarrollo pública de cada uno de los países y banca privada. Entonces, básicamente tenemos mejores condicionamientos de financiación. Y algo que el ASEAN, que vendría a ser la integración asiática, tiene y nosotros no, viene a ser la parte de confiar en nuestros propios recursos de ahorro para generar inversión. Usualmente la región latinoamericana depende de los flujos de inversión extranjera directa fuera de la región, aunque existen ciertas translatinas que hacen inversiones internas. Pero lo interesante es que el ASEAN, en cambio, dice, no, yo voy a utilizar primero mis ahorros de la región, de mi gente, para que ahorro igual a inversión, poder justamente integrar en cadenas de valor o generar infraestructuras pues latinoamericanas, asiáticas. En el caso latinoamericano es totalmente distinto, dependemos muchísimo de los flujos de inversión extranjera directa, y eso sí es un error. Debemos entonces comenzar a incentivar la parte del ahorro. Actualmente la mayoría de nuestros países están mucho en la onda incentivo del gasto y el consumo, que en sí no es malo, pero debe haber un equilibrio con el incentivo de ahorro y ahorro igual a inversión, lo cual realmente es muy, muy necesario. Volviendo al tema, entonces, tenemos más banca de desarrollo. Ahora, tenemos no solamente un ALALC, tenemos varias instituciones que están haciendo integración, lo cual es positivo, pero hay que integrarlas, hay que integrar agendas, ya que justamente que convergen en algún momento, en algún sentido, en una sola institución. Aún tenemos a CEPAL y tiene más estadísticas, tiene más estudios, tiene un personal extraordinario que realmente podría iluminar nuevamente la región. Ya no existe la OEA como tal. Entonces, tenemos una institucionalidad mucho más robusta actualmente, lo cual realmente es una ventaja que hay que aprovecharla en el siglo XXI. Este es Raúl Prebisch,
quizá el último gran integrador, ¿no? La última persona que lo puso en serio, ¿no? Hay un director de CEPAL, ¿verdad? Que se llama Enrique Iglesias, que es uruguayo. Después fue director del BID por muchos años. Y claro, él, por ejemplo, dice que la integración nunca fue realmente tomada en serio por los países. Y yo creo que esto es así hasta que vivió Prebisch, ¿no? Yo creo que Prebisch tenía esa capacidad de propuesta, esta capacidad de pasión por la integración, esta capacidad de decir estas son las cosas que se deben hacer para hacer que las cosas pasen, ¿no? El sillón de Prebisch está vacante durante ya varias décadas y deberíamos volver a retomar. Por cierto, la idea fuerza de Prebisch, o sea, cómo realmente él veía a la región era la industrialización era igual a la integración, es decir, teníamos que industrializarnos como región para poder justamente hacer ese salto al desarrollo y la región en sí debía ser tratada como tal. Algunos países lo tomaron muy mal y pensaron que la industrialización debía ser por cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, algunos países cerraron las economías con altos aranceles y de hecho, algunos países aún siguen pensando en que la industrialización debe ser como un tema de proteccionismo y no se dan cuenta que las economías de escala o transferencias de tecnología o la necesidad de partes y piezas y materias primas mejores y más baratas, igual que equipos y tecnología, son necesarias. Entonces, básicamente eso es lo que no entendieron realmente de lo que se hablaba, ¿no? De la filosofía cepalina. La CEPAL y Previs planteaba una región industrializada, no un solo país industrializado. Y planteaba la propuesta de cadenas de valor, cómo yo me incorporo para hacer valor agregados, ¿verdad?, durante el tiempo. Previs en alguno de sus escritos después dice, bueno, en verdad no me entendieron quizá, y dice, bueno, ¿qué hacemos entonces con esta industria protegida? Y él se plantea, no da una solución, pero se plantea y dice, bueno, la productividad es muy baja, la productividad y la competitividad es muy baja, no podemos quizá internacionalizarnos agresivamente fuera de la región, por eso el indicador XP, que mide el valor agregado en productos, es súper alto en el intracomercio regional, y dice, bueno, lamentablemente es la industria que hay. Entonces él lo deja como planteado. Las buenas noticias es que si Prebisch hubiera vivido en esta época, hubiera tenido las tecnologías de información y comunicación como un brazo transversal de aumento de productividad general. Entonces actualmente incluso esas pequeñas industrias ineficientes que en algunos países aún existen, por el tema de proteccionismo, tendrían una oportunidad e internacionalización por la parte de tecnologías de información y comunicación. Hay un autor fantástico que se llama Bela Balazs, y Bela Balazs lo que plantea en el año 61, y Prebisch se da cuenta de esto y lo adopta. Por cierto, Balazs es premio Nobel de Economía, y dice, bueno, hay 7 temas que hay que tener para que una economía o una región se integre. Y eso es lo que hizo la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea es un estado mega federal, casi, es uno de los factores más importantes del mundo. Esto del Brexit es un error, si bien los países son libres también de equivocarse. La Unión Europea realmente es una consolidación de lo que puede ser el ser humano, ¿no? Un país que en libertad se une para ser más, es algo fantástico. De hecho, yo creo que en el Asia-Pacífico se va a generar algo similar. De hecho, no solamente es el APEC, sino es este modelo de vuelo de ganso que alguna vez les comentaré. Y bueno, decía que teníamos que tener 7 variables para integrarnos. Reducción de restricciones del comercio, lo cual ya tenemos. La mayoría de acuerdos comerciales o red de acuerdos comerciales en América Latina tienen aranceles muy bajos. De hecho, la Alianza del Pacífico, que es una iniciativa fantástica que trata de profundizar en otros temas a nivel de comercio, además de comercio, pues lo que hace es tomar la red de acuerdos comerciales de América Latina que están bajo el paraguas del ADI, y lo que hace es llevarle ese 18% que faltaba. Ese 18% que faltaba, porque, ojo, en el año 2018 ya se consolidó casi todo, ya se desagregó casi todo, es productos o que no tenemos o productos que eran sensibles en su momento. Entonces, la Alianza Pacífico lo hace bien, ¿no? Reduce y pone casi 100% para hacer un acuerdo, pues, mucho más profundizado. Pero lo que no estamos haciendo bien en la reducción de restricciones de comercio exterior son 2 cosas. Uno, las medidas no arancelarias, que realmente no son medidas, son barreras no arancelarias, no estamos haciendo casi nada o nada realmente para bajarlas.
De hecho, lo que la región debe poner es un sistema que se llama reconocimiento recíproco o la aceptación de las medidas de fitosanitarios no arancelarios y la homologación de etiquetas y empaquetados para que estos temas que dependen cada uno de los países no sean una medida de restricción. En el caso, por ejemplo, de algunos países que piensan en el proteccionismo como una vía, lo que hacen es poner muchísimas barreras no arancelarias que hace mucho peor realmente la economía porque lo que hace es que exista contrabando. Algunas economías lo que hacen es, mira, tienes que poner la etiqueta que yo como gobierno te diga que pongas. Cuando en el supermercado de los países de origen, hablemos, tienen etiquetas distintas. Entonces, ¿por qué país A tiene cosas distintas al país B? Pues netamente es un tema de una barrera que debe ser ya no utilizada. Estoy de acuerdo que las barreras se pongan cuando las medidas se pongan cuando existan problemáticas de medio ambiente, cuando se pongan las partes de protección de la vida de los animales, del hombre, pero no realmente por un tema de una barrera. Ecuador ha intentado, por ejemplo, 20 años en exportar camarón, por ejemplo, a Brasil. Y cuando lo logramos, a veces nos pone una barrera fitosanitaria y decir, no, no, no va más. Colombia, por ejemplo, dice, estamos en comunidad andina y dice, no, lo que pasa es que el alcohol es un tema sensible, así que cada departamento tiene su alcohol, así que es difícil que me vengan a mí este producto. Ecuador pone barreras porque dice, bueno, lo que pasa es que ahora vamos a tener un proteccionismo, entonces vamos a poner barreras no arancelarias para la importación de vehículos sobre pretexto de poner, por ejemplo, el tema de tener una mejor seguridad. Entonces, cada uno de los países, me olvidaba, también Brasil pone a veces restricciones para la leche Uruguay. Entonces, cada uno de los países lo que pone es medidas altísimas en lo que vienen a ser las restricciones y barreras no arancelarias cuando debería ser una filosofía simple. Si se vende en tu supermercado de origen, es aceptado. Y eso es un tema fantástico que ayudaría justamente a la exportación de pequeñas y medianas empresas y también para la parte de aumento de productividad y competitividad basado en competencia, lo cual realmente es muy fuerte. El problema realmente del uno es que existe un lobby muy duro de empresas e industrias y algunos gremios que realmente se quedaron en el tiempo y que piensan que el lobby es más fuerte que el aumento de productividad. La regulación de mercados de materias primas, en ese momento el referente era del acero y el carbón en la Unión Europea. En el caso de América Latina, quizá podríamos ir adicional del gas y petróleo para ayudar un poco en la parte de que los precios de las commodities se mantengan alto. Podríamos ir al tema minero, o incluso el tema cacautero o el café, que es la segunda commodity más de alto dinámico que existe en el mundo después del petróleo. La convertibilidad monetaria básicamente existe ya en los acuerdos de pago. Por ejemplo, el acuerdo de pago de América Latina que existe bajo el marco de la ADI es algo muy interesante donde los bancos centrales actúan como cámara de compensación. Lamentablemente es muy poco utilizado, pero el instrumento existe y está firmado por la mayoría de países miembros del ADI y también de países que no son miembros del ADI, como por ejemplo el tema de República Dominicana, lo cual es sumamente interesante reactivarlo y ver si esto realmente funciona. Muchos países dicen, bueno, si el país de al lado tiene dólares o una moneda dura, me voy a devaluar para exportar más. Y puede ser que funcione bien durante un tiempo, pero realmente al mediano y largo plazo la devaluación monetaria es algo súper nocivo también para las exportaciones, ya que si no se cuenta con realmente productos con calidad, cantidad y continuidad, lo único que hace es hacer más pobre un país. De hecho, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, se podría utilizar los dólares para aumentar productividad y no tener problemas cuando Colombia o Perú se devalúe, ya que no interesa, porque a la final tengo un buen producto con altísima productividad. El capital para desarrollo, como les comentaba, sí es un tema importante y no solamente se requiere estos banca de multilateral, banca de desarrollo, sino también confiar en los ahorros internos de la región y de la población en general. La política de incentivos de ahorro para inversión es sumamente necesaria. También, por ejemplo, las posibilidades de tener megaproyectos regionales, como por ejemplo puede ser el tren sudamericano, o la interconectividad eléctrica o la generación de varias redes de fibra óptica intercontinentales, las que nos darían posibilidades de poner nuestro dinero en estos proyectos que serían de muy largo aliento y de alta rentabilidad. La parte de asistencia de transferencia de conocimiento y educación es algo fantásticamente necesario e importante. Actualmente la política de datos abiertos sería un tema muy, muy importante para que suceda. De hecho,
Alguna vez se planteó y se propuso a nivel de una organización internacional la posibilidad de un acuerdo general de datos abiertos. Recordemos que los datos son más importantes que las riquezas actuales en oro o en plata o en petróleo. El dato es la nueva riqueza y eso debería ser también un tema de una redistribución de forma general para que esto funcione. El aumento de productividad general se daría justamente con este aumento de la democratización de datos que existen y que, claro, pocos países, pocos sectores de los países pues los tienen. Y 7, la regulación migratoria. Y cuando se habla de regulación migratoria, más bien es la desregulación migratoria. La Organización Mundial de Migraciones, por ejemplo, dice que necesitaríamos, por ejemplo, homologar los títulos universitarios de forma inmediata o aceptarlos de forma inmediata. Igual también la parte educativa a nivel primario y secundario. Y claro, algunas otras ideas, como por ejemplo tener un gran fondo de los sistemas de retiro de América Latina, ¿no? Algunos países van a tener muy duro el tema de los retiros, por ejemplo, el mismo Uruguay con alrededor de 4 millones de habitantes, o Ecuador con 17, son países que tienen poca población, o Centroamérica que tienen poca población, que deberían tender justamente a unirse entre países para tener esos fondos de retiro, tomando en cuenta que tenemos una población joven que vivirá mucho más que la actual, que tiene 82 años promedio en expectativa de vida. Posiblemente casi toda la generación X viva normalmente 100 años y la generación millennium y post-millennium viva 100, 110, 120. Entonces, ¿qué vamos a hacer justamente con esos actuariales? Entonces, el tema de regulación migratoria a nivel laboral es importante también para que las personas puedan escoger dónde poner sus ahorros de sus años laborales que sean reconocidos, o quizás generar justamente este gran fondo o fondo parcial latinoamericano pues para los retiros futuros de la población. De hecho, por ejemplo, incluso México o Brasil, que tienen grandes poblaciones, tienen un problema, porque claro, tienen grandes poblaciones, pero aún tienen grandes cantidades de personas bajo la línea de pobreza. Un poco más Brasil que México, ya que México sí tiene una consolidación cada vez más fuerte de una clase media gracias al NAFTA y la introducción de su industria, pero tampoco es suficiente. Entonces, el tema de regularización migración es importante. Últimamente los países han hecho retrocesos, ¿no? Han pedido visas, pasos judiciales que son absurdos en un momento de tecnología donde existen el compartir bases de datos, donde existen sistemas de software de reconocimiento facial en aeropuertos, donde no se necesita a nadie que me haga migración, porque puedo tener como en el aeropuerto de Carrasco en Montevideo una máquina que me hace todo el proceso migratorio, pero la política a veces hace retrocesos justamente en avances. El tema de regularización migratorio por esta, dicen, ola de migración que existe actualmente, es un error total que realmente debería ser tomado en cuenta. Igual que lo que pasa con México, con lo que viene a ser la política de migración que debería cambiar, ¿verdad? Y con todo este flujo migratorio que siempre vendrá de Centroamérica, enfocado en ir a Estados Unidos, o lo que viene a ser la parte incluso de Sudamérica hacia México. Realmente, en forma general, esta regulación migratoria es uno de los, en estos momentos, ¿no? Temas que deberíamos volvernos a plantear. Y de nuevo, no en función de ser hermanos latinoamericanos, sino porque la inmigración siempre genera desarrollo, siempre genera crecimiento, siempre. Es un tema realmente importante que deberíamos tomar en cuenta. Sobre todo en estos momentos donde parecería que en ciertos países existe incluso xenofobia, en lo que viene a ser una región que es totalmente mestiza, es totalmente retrógrado en el siglo XXI. Y bueno, adicionalmente de Prebisch, que pensaba en esta idea fuerza de industrialización regional con estas quizá dos o tres, bueno, ahora yo creo que un poquito más, fábricas que podrían haber, ¿verdad? Que es México, Brasil, Argentina y ahora Colombia también, e integrarnos para generar justamente esta posibilidad de una fábrica regional. Actualmente existe otra idea fuerza que es igual de importante y que debe complementarse y también ponerse en la agenda de integración, que viene a ser la parte de el Internet de las cosas, la parte general de tecnologías de información y comunicación. Recordemos que las tecnologías de información y comunicación es el compendio de software, de hardware, de telecomunicaciones, de Internet de contenidos.
Y ahí realmente la región tiene algo fantástico, tiene una posibilidad y una oportunidad para integrarnos a través de esta tecnología que realmente da la posibilidad de hacerlo muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque el flujo del conocimiento mundial en esa tecnología es mucho menor que otras tecnologías. Realmente tenemos alrededor de 40 años en esa tecnología. Por eso es que existe en el indicador de tecnologías algunos países como Panamá, como Costa Rica o Chile que tienen muy, muy buenos indicadores y otros países que podrían llegar al mismo nivel pues en el corto plazo. Tomando en cuenta que el próximo año, 2020, tendremos el 5G y después del 5G vendrán las computadoras cuánticas que me permitirán justamente o le permitirán al ser humano generar nuevos elementos. Porque hasta el momento todo lo que tenemos, o por ejemplo la farmacéutica, son productos o átomos que existen en la naturaleza. Lo que hacemos es reconocer lo que existe. Pero con el 5G y el nuevo nivel de procesamiento de computadoras cuánticas a futuro, pues lo que vamos a tener es la creación de elementos, lo cual va a ser algo extraordinario. Y claro, los chips costarán alrededor de $1 entonces básicamente casi todo va a tener conectividad. Y hay un reto importante que también se planteó alguna vez, que era un acuerdo general de comercio electrónico y tecnologías de información y comunicación. Un acuerdo general que permitía a las pymes exportar o importar con cero arancel, con cero medidas arancelarias, con sistemas simplificados de exportación e importaciones, alrededor de 50 kilos y $50,000. Estos son temas que hay que volverlos a tomar y que deben tener un liderazgo, sea de una institución, de un sector privado o de un país o de la ciudadanía, para que realmente incluso las pymes se conviertan en pymex, ya que solamente el 1.5% de las pequeñas y medianas empresas exportan. Entonces, una fórmula de democratizar justamente los factores de producción viene a ser el uso masivo de tecnologías y el comercio. Realmente es algo que se puede dar y actualmente es mucho más fácil porque existen las estadísticas, la tecnología y los recursos para hacerlo. Esto dará paso, por ejemplo, al tema de automatización y algunos retos en empleo. Por ejemplo, los cajeros en un supermercado y actualmente en algunos países, incluyendo Latinoamérica, ya no existen. Tenemos máquinas que hacen ese sentido. ¿Y qué pasa con esos cajeros? Pues estos cajeros estarán quizá en un call center o buscando estadísticas o viendo estadísticas para tener habilidades blandas para ayudar justamente a que el cliente tenga una mejor experiencia. O por ejemplo, algo que me encanta que es Uber, ¿verdad? Próximamente habrá Uber sin choferes, ¿verdad? Lo que habrá son dueños de carros y los dueños de carros tendrán una automatización de manejo. Por eso es que en Ecuador no se comprende que la gente del taxismo haya hecho un paro y que proteste sobre la subida de la gasolina cuando quizás deberían estar pensando en qué van a hacer cuando ya no sean necesarios, ya que va a haber Uber y no va a haber choferes en el Uber. Y posiblemente tengamos Uber a nivel aéreo, como justamente existe en Dubái esa iniciativa en el mediano plazo. La biotecnología es otro de los temas importantes, pero antes de la biotecnología les quería comentar que este Acuerdo General de Comercio Electrónico Regional involucraba la convergencia en tecnologías, es decir, tener un mismo nivel de tecnología, incluyendo gobierno electrónico, ciudades digitales. Número dos, también involucraba la parte de la democratización y la bancarización masiva de todos nuestros países. Y tres, también necesitaba la parte de apertura de datos, ¿no? Como también habíamos comentado, que los datos de la nueva riqueza del siglo XXI. La biotecnología es otro de los temas donde la integración debería funcionar bien en América Latina, ya que es muy costoso hacer algunos temas en ese sentido, en esta industria, que actualmente permite cosas como este perrito que se llama Snoopy, que fue creado en la Universidad de Seúl. La Universidad de Seúl es SNU, y por eso ponen Snoopy, y fue uno de 5 perros clonados. La tecnología actual de biotecnología nos ayudaría a hacer esto, que no solamente es manufactura, que es las impresoras 3D, que posiblemente comiencen a producir e imprimir órganos. La biotecnología o la ingeniería biomecánica nos ayuda también a lo que viene a ser la parte de hacer caminar a personas que actualmente no lo pueden hacer. Es una empresa israelita. Y en el cortísimo plazo, todo niño va a nacer con un RUC, un registro único de contribuyentes, o un RUT, en otros países que se llama así, una partida de nacimientos y un manual de usuarios que será su ADN. En el caso uruguayo es algo interesante que ya dieron un paso adelante en la ficha digital de salud, lo cual me permite, en algún momento tengo un algoritmo que me permite predecir la salud de una persona y, claro, darle un mayor bienestar.
en pos justamente que viva más y mejor. Algunos temas adicionales que me permitirá justamente estas nuevas ideas fuerza, como son la tecnología, la biotecnología, también está la parte de la democratización de oportunidades de exportación e importaciones, como por ejemplo lo que viene a ser los productos globales. La mayoría de personas que verán o ven este video pueden ver, por ejemplo, el tema de Llega Acá, que es un producto global, es decir, un zipper, que fue producido por una empresa japonesa y existe en todos los países del mundo y no importa que sea alguien noruego, chino o japonés, lo va a tener. Dentro de América Latina también existen estos productos globales, como en su momento fue el ají, las papas, el maíz o el chocolate. Y de hecho, esto es uno de los primeros éxitos en productos globales introducidos por los mercaderos portugueses y claro, desde el descubrimiento de América como tal. La globalización es imparable y dentro de lo que viene a ser la integración comercial, también debemos pensar entonces como nueva idea fuerza la globalización como parte del sistema mundo. Es decir, nos tenemos que integrar como región, totalmente de acuerdo, pero la región también tiene que insertarse en la globalización. Eso es algo sumamente importante y necesario. Latinoamérica debe buscar justamente su nivel o su puesto en el sistema mundo. Actualmente el sistema mundo existe la parte del núcleo, que es NAFTA, Unión Europea, China, Japón, Corea, algunos países que están muy cerquita, como por ejemplo el tema de Malasia, Indonesia, los BRICS, los IBETs, los semiperiféricos, ¿verdad? Que están haciendo esfuerzos de algo de industrialización, pero aún son dependientes de mano de obra y la parte de commodities, y la periferia, que somos muchos de nuestros países que básicamente vivimos vendiendo algo a la periferia y a la semiperiferia, pero en algún momento tenemos que converger. Y en algún momento dependerá justamente de las voluntades políticas y ciudadanas y privadas, públicas, académicas, para que suceda de la forma más rápida. La globalización es tan extraordinaria que nos permite ver que las diferencias entre las culturas y las regiones son mínimas. La chicha es igual de importante que el macaulay. Son dos temas totalmente en extremos opuestos del planeta, pero de muy similares connotaciones. Próximamente habrá nuevas ideas fuerza aparte de las que estamos hablando, como las tecnologías emergentes, las computadoras cuánticas que les comenté, la inteligencia artificial y, claro, las tecnologías espaciales. La gran pregunta es entonces, ¿la integración latinoamericana va a ser parte de este futuro o simplemente vamos a vivir en dependencia de los grandes avances de la humanidad que siempre nos llegan? Pero creo que es momento de dejar de ver y ser protagonistas justamente en esta época fantástica que tomará alrededor de 100 años en una consolidación global, como lo dice el doctor Michio Kaku y también el doctor Rosling. Estas tres ideas fuerzas de convergencia, comercio, industria y tecnología son las que apoyarían justamente a esta integración latinoamericana para ir al fin último. Y el fin último es mejorar el bienestar de todos, medidos en indicadores y también medidos en el día a día. Es decir, que no sea una tarea imposible tener trabajo, que no sea una tarea imposible el poder caminar libremente por las calles sin tener la posibilidad de un robo, que no sea imposible que si yo tengo un problema de una enfermedad cardíaca no pueda realmente o pagarlo o que tenga un estado que me proteja en ese sentido. El fin último de la convergencia latinoamericana viene a ser entonces el tener todos los indicadores de desarrollo humano, de capacidad económica, de facilidad de hacer negocios y de tecnologías de información y comunicación, por lo menos en los top 50 del planeta. Voy a terminar justamente comentándoles sobre el modelo del vuelo de ganso, que básicamente es una fórmula de decir o plantearnos y quién entonces puede liderar este tema o este esquema de integración. Y en el Asia es muy claro que existen tres países que manejan el sistema de integración y arrastran a los demás. El uno es China, el otro es Corea y el otro es Japón. En el caso latinoamericano, todos los escritos mencionan que debería ser Brasil, México y Argentina los que realmente deberían promover este tema de integración, ya que tienen cierta industria, sobre todo Brasil tiene industria interesante a nivel, por ejemplo, de productos de alto valor agregado como el tema aéreo, Embraer. Tienen recursos naturales, Argentina, vaca muerta, México, mucho petróleo, gas, plataformas petroleras y bueno, Brasil, casi la mitad del continente. Sin embargo, yo creo que está disponible realmente este liderazgo para cualquier economía, dado que en el actual siglo XXI ya no es tanto el tema de recursos de industria que yo tenga el que es relevante, sino la voluntad
y sobre todo, qué tan rápido puedo tener conocimiento para que yo pueda ser líder en el corto plazo de cualquier tema o cualquier industria. Entonces es interesante porque se dejaría planteada que el liderazgo de una nación, si es que quiere realmente liderar la parte de integración, podría estar para cualquiera. Sin embargo, volviendo a la teoría, parecería que acá abajo estaría Panamá y Uruguay, aunque Panamá en el 2024 va a estar como el país con más desarrollo de América Latina, y Uruguay yo creo que está haciendo los deberes bastante bien, apostándole a nuevas industrias dentro de tecnologías de información y comunicación, además de servicios y otras industrias que son un poco a veces complejas para ciertas culturas, como por ejemplo la parte de la producción e investigación y desarrollo del cannabis, pero adicional, tienen localización geográfica. Por un lado tenemos la parte del puerto de Montevideo y el aeropuerto de Montevideo, el canal de Panamá, y claro, la parte adicional es que están haciendo esfuerzos muy fuertes en gobierno electrónico para mejorar el entorno. Acá abajito tenemos el tema de Colombia, trabajo abundante, 48 millones de habitantes, territorio poco desarrollado, porque claro, tuvieron y creo que lamentablemente van a tener durante algún tiempo más violencia por el tema este de la guerrilla colombiana, y esas partes de Colombia, el sur de Colombia esencialmente no han sido desarrolladas, entonces hay una posibilidad de mucho crecimiento económico ahí cuando se desarrolle, cuando haya realmente una consolidación de paz. Y adicionalmente, bueno, Chile y Perú que están haciendo los deberes bastante bien, ¿no? Tienen capital, es decir, tienen dinero porque han exportado, se han globalizado, tienen un recurso humano bastante interesante, avanzado, y tienen también adicionalmente pues ciertas industrias de commodities como materias primas, minerales, que les ayuden pues a sustentar pues su crecimiento primario, para salir de eso que algunos economistas llaman la trampa del ingreso medio. Y para finalizar, acá abajo estarían los que llaman países de menor desarrollo relativo, que actualmente está Paraguay, Bolivia y Ecuador. Y les soy sumamente honesto y sincero. Si bien está por escrito realmente que esos tres países son los países de menor desarrollo relativo, yo creo que gran parte de ese menor desarrollo relativo es porque queremos tener ese título, no porque realmente deberíamos estar en esa categoría. De hecho, no existe una formalización de qué es realmente un país de menor desarrollo relativo, simplemente es un tema casi de tradición, ya que en el año 60 efectivamente sí éramos un país pobre, por ejemplo en el caso ecuatoriano, pero en la actualidad sentirnos como un tema de país de menor desarrollo relativo es realmente para mí un tema peyorativo. De hecho, si es que fuera esto correcto para los países que, por cierto, no hacen nada para quitarse la categoría, deberíamos también poner por lo menos una fecha de graduación para dejar de serlo. Y es un tema no solamente político, sino también de que la población entienda que muchos de los actores políticos que nos representan en algunas instancias internacionales o regionales hacen muy poco para lo que viene a ser la parte de dar nuevas propuestas y nuevas alternativas para salir adelante y salir con temas que sean de beneficio realmente para la población. No tengo dudas que el sistema técnico, que la burocracia técnica que trabaja en los organismos internacionales son gente extraordinaria, pero muchas veces la parte realmente de la representación política o tiene un desconocimiento amplio de las posibilidades o simplemente no se arriesgan porque está en juego quizás su estatus. Yo tenía un compañero chileno que me decía, ¿por qué no se plantea cosas disruptivas o por qué no nos equivocamos? Y en la equivocación está bien porque estamos haciendo algo. Y me decía, lo que pasa es que las decisiones a veces no se dan porque la gente tiene miedo de equivocarse y tiene miedo de perder un estatus. Y el estatus es fantástico, ¿no? Posiblemente ganen bien, posiblemente se tenga un estatus dentro de una sociedad importante por cierto nivel de jerarquía que se tenga. Pero por favor, existen 600 millones de almas, que es Latinoamérica, que está muy pendiente y que requiere realmente que estas personas que tienen capacidad de decisión, capacidad de propuesta, hagan los deberes, se equivoquen y que justamente tengan la pasión y sobre todo la técnica para hacer que las cosas pasen y que cambien las posibilidades en nuestra región de América Latina. Finalmente, voy a comentar sobre el Tratado de Montevideo, que para mí personalmente, y no es porque haya sido parte de la institución, y no porque tampoco estoy haciendo mi doctorado en el tratado, sino porque estoy convencido
que es el instrumento más importante de la región, que está ahí para que sea utilizado por cualquiera, sea público, privado o ciudadano, para que hacer justamente que esta integración práctica enfocada en bienestar pues se dé. El Tratado de Montevideo es increíblemente bueno y positivo. La única falencia es que habría que ponerle objetivos claros y precisos con un tiempo definido. Y sobre todo una agenda mucho más acorde al siglo XXI. Pero lo importante es que la integración económica constituye el tema de estos tres pilares que les voy a comentar. El uno es de acelerar el proceso de desarrollo económico para una mejor calidad de vida de los pueblos. Ese es el artículo 1.2 del tratado. Esto se evidencia en indicadores que existen y que los hemos comentado en algún momento. Número 2, el tema de la convergencia, lo que también les comentaba, que existen alrededor de 15 instituciones que hacen integración, y las 15 instituciones que hacen integración todas son buenas y positivas, pero llega el momento en que si existe una duplicación de funciones, si existe duplicación de agenda bajo recursos finitos, hay que tomar la decisión de convergerlos, unirlos, para que justamente los países tengan una mejor representatividad. Pongo un ejemplo importante. En Comedia Andina hubo también, aparte de la parte comercial, también hay un tema político importante, que también es parte, ¿no? Como decía, la OEA fue una institución que apoyaba la integración. Pero, por ejemplo, nosotros en Comedia Andina, y digo nosotros porque soy parte de Ecuador, votamos para que existan asambleístas andinos, congresistas andinos. Pero básicamente estos chicos no tienen ninguna razón de ser, porque no tienen ningún efecto dentro de la legalidad de los países que no han cedido soberanía. Entonces quizá hay que ser un poco más prácticos y decir, bueno, si es que esta institución A o la institución B pues no funciona y dado que existen recursos finitos, entonces deberíamos pues darle un tema de convergencia o quizá incluso desaparecerlo. En política y en relaciones internacionales, una profesora mía, cual yo admiro muchísimo, me decía, es difícil que suceda. Las instituciones internacionales usualmente nunca desaparecen, pero creo que América Latina tiene la suficiente razón y fuerza para tomar esas decisiones que quizá políticamente no son, hablemos, populares en los círculos íntimos políticos, porque la región o la ciudadanía pues ni siquiera se va a enterar algunas veces o ni siquiera le va a incidir nada que exista un embajador menos o un embajador más. Pero es muy necesario que esto suceda porque, claro, los recursos son finitos y sobre todo el tiempo es finito. Como alguna vez les comentaba, en el mejor de los casos vamos a vivir 100 años y bueno, entonces la mayoría de la población va a vivir 50, 60 años más. Entonces no vamos a ver quizá en la mayor posibilidad de los casos, no vamos a ver el hombre en Marte y eso es importante tomar en cuenta. El tiempo es devastador y hay que tomarlo en cuenta como una variable importante para el desarrollo de los pueblos. Y me voy a terminar con esto que está dentro del Tratado de Montevideo, que habla de la libre unidad de productos, servicios, capital y personas. Este es el norte que está planteado y está escrito y está avalado por cada uno de los países miembros y con 2 artículos que me permiten a los países no miembros ser parte. Es decir, el Tratado de Montevideo no solamente está hecho para la región, sino también está hecho para el mundo si es que se toma la decisión de promocionarlo. Me encanta este tema, es un tema apasionante y me encantaría profundizar en algún momento. Seguro que cuando tengamos tiempo de volver a filmar vamos a tratarlo. Y bueno, un abrazo a todos y espero que les haya gustado y sobre todo que hayan tenido mucho más preguntas que respuestas para que investiguen. Muy amables y hasta luego.